a seguir hablando de la introducción a la neumática. El día de hoy tocaremos el tema de los actuadores o cilindros neumáticos. Vamos a hablar de un concepto, vamos a hablar de alguna clasificación y posteriormente estaremos hablando de la simbología de los cilindros en el software freezing, que es el que nos facilita a nosotros un entendimiento mucho mejor, ¿verdad?, de cómo funcionan los actuadores neumáticos en algunas máquinas industriales. Y además, como la compañía Festo es una de las más representativas de esta especialidad. Bien, entonces, ¿qué son los cilindros neumáticos o los actuadores neumáticos? Son aquellos elementos que ayudan a transformar la energía acumulada en el aire comprimido en una energía mecánica mediante el movimiento rectilíneo del elemento. Se denominan generalmente cilindros. Todo esto se le conocen como cilindros. En la clasificación de ellos, bueno, ahorita cuando hablamos de cilindros, pues estamos hablando de que su movimiento es rectilíneo. Entonces se pueden clasificar en elementos lineales o actuadores lineales. Hay de simple efecto, hay de doble efecto, hay de mira telescópica que le llaman también. También hay actuadores rotatorios o giratorios, que en este caso son los motores neumáticos. Y bueno, vamos a seguir hablando de cada uno de estos elementos y bueno, vamos a tratar de explicar cómo funciona cada uno de ellos. Entonces acá tenemos un cilindro. Bueno, vamos a hablar de un cilindro o un actuador de simple efecto. Este es el símbolo, que vemos acá. Bien, ¿cómo se compone? Pues bueno, debe de tener un vástago, que es todo esto que está acá. Bueno, estas son las partes principales. Debe tener un muelle, que es un resorte, que es el que nosotros miramos en el símbolo representado de esta manera, ¿vale? También vamos a tener un émbolo que está instalado en el extremo del vástago. Todo esto debe estar en una parte, vamos a decir así, enjaulado o de tal manera de que no pueda salir el aire. Debe de tener una plataforma que lo cubra a ambos lados, por lo tanto aquí se le dice la culata posterior y culata anterior, que es la que lo apresa en el centro, y debe de tener una salida a aire comprimido. En este caso el cilindro de simple efecto tiene una salida al aire comprimido. El cilindro sostiene todo lo que es el émbolo. Y aquí podemos ver algo otras partes que son y de hecho hay otros cilindros que tienen más partes, pero así de manera general los vamos a conocer nosotros. La culata anterior y posterior, o tapas, también le dicen tapa anterior, tapa posterior. Debe de tener un vástago, debe tener un émbolo, debe tener una conexión y debe lógicamente tener un muelle, un resorte que le permita el retorno sin ningún tipo de accionamiento externo. Los de simple efecto también hay con resorte, también hay sin resorte. No crean, verdad, que solo con resorte hay. De hecho sí hay con resorte. La posición del resorte es muy importante, que ya vamos a ver eso en el programa. El siguiente que nosotros vamos a estar viendo acá es el cilindro doble efecto. A diferencia del anterior, pues tiene dos conexiones a aire. Debe de tener dos conexiones a aire. Y pues el anterior solo puede hacer esfuerzos, o solo permite esfuerzos en una dirección, y en el caso del doble efecto puede hacer trabajos, puede hacer esfuerzos en ambas direcciones. Aquí nosotros podemos ver algunas partes principales. Debe de tener las mismas partes: el émbolo, el vástago, las dos conexiones. Este es el émbolo, este es el vástago, casquillo de guía. Bueno, tiene otras partes, mencionan los tornillos, en el otro no lo mencionaban, pero prácticamente son las mismas partes. Este es un tornillo, como nosotros vemos esta flecha acá en algún otro vídeo. Yo dije que esto indica generalmente en todo elemento general, de manera general, porque algo otro quizá en la simbología no significa eso, pero esta simbología significa de que debe haber algún elemento que se pueda regular ahí. Entonces este es un cilindro de doble efecto con amortiguación, por lo tanto este es el tornillo que amortigua o que puede regular la amortiguación del émbolo al momento de entrar, en este caso al momento de entrar, porque puede ser de hecho tiene amortiguadores a ambos extremos, por lo tanto puede ser regulado a ambos extremos. El cilindro o la camisa, las juntas, el émbolo, las dos culatas, vástago, aquí está el vástago. Y bueno,
Estas son las partes principales de este componente. Por acá nosotros podemos ver, bueno, este es el mismo cilindro de simple efecto. Y esto lo vamos a explicar en el programa. Cuando aire entra acá, se acumula en una recámara, cuando sale va para el otro lado. Eso lo vamos a explicar en el software, que de hecho pues ya vamos a ir al software. Vamos a comenzar. Aquí tenemos pero creo que vamos a ver si es este. Sí, de hecho este es el primer elemento que vamos a estar observando. Entonces aquí tenemos los cilindros. Este es el cilindro de simple efecto. Bueno, la simbología, bueno, en el software aparecen casi todos a la vez. Vamos a ver uno por uno. Este es el cilindro de simple efecto. Podemos observar una foto, una imagen física del elemento. Aquí tenemos el símbolo. Esto significa la conexión en el Fluid Sync. Esta es una manera más rápida de poder observarlo. Bien, dice que el cilindro de simple efecto se desplaza hacia la posición inicial delantera al aplicar aire comprimido. Cuando se descarga el aire comprimido, el émbolo regresa por la acción a su posición inicial por efecto del muelle. Entonces él sale cuando le entra aire en la recámara al lado izquierdo, pero su efecto de retorno, cuando ya no hay aire, cuando se descarga el aire, lo va a hacer por el efecto del resorte. El émbolo del cilindro está provisto de un imán permanente que puede utilizarse a activar el sensor. Bueno, esto cuando lo tienen, hay algunos que no lo tienen, ¿verdad? Hay algunos que no lo tienen. El cilindro doble efecto, vamos a ver acá el cilindro doble efecto. En el anterior observamos que solo tenía, no lo mencioné, pero bueno, allí el anterior solo tiene una conexión para presión. En este caso, tiene las dos conexiones a trabajo o las dos conexiones a presión. Es regulable, como podemos observar. El vástago de un cilindro doble efecto se acciona por aplicación alternativa de aire comprimido en la parte anterior y partes posteriores. Entonces significa que el émbolo va a entrar y va a salir, o va a salir y va a entrar, siempre y cuando se le aplique presiones alternativas tanto en los puntos A como en los puntos B de conexiones. El movimiento en los extremos es amortiguado por medio de amortiguadores regulables, porque así lo aparece en la simbología. El émbolo del cilindro está provisto de un imán. Bueno, esto lo dice, eso de imán, ¿verdad? Algunos no lo traen. Aquí ya no permite. Aquí tenemos otro. Bueno, es el mismo, la misma imagen del anterior. La misma imagen. Vamos a ir uno por uno porque a veces nos podemos adelantar. Este es el cilindro con amortiguación, ya lo habíamos visto. Vamos a ver el cilindro. Este tipo de cilindro, no, ya lo habíamos visto también. Ok, parece que la misma imagen nos va a ir determinando. Entonces el de simple efecto, ya hablamos del de simple efecto. El de doble efecto no me lo da. Vamos a tener que extraerlo de acá nuevamente y vamos a ir al cilindro doble efecto y doble vástago con amortiguación. Este es otro tipo de actuador que en la industria nosotros lo vamos a encontrar. Muchas compañías lo construyen, no solo la Festo. Este es un cilindro doble efecto y con doble vástago y amortiguación. Entonces, como lo podemos ver, esto de doble vástago, ¿verdad? Significa que tiene un vástago a ambos extremos. Esto también debemos entenderlo porque debemos de analizarlo porque hay veces que hay actuadores que el doble vástago lo tienen en el mismo lado, en el mismo extremo. Bien, este es un cilindro. El émbolo del cilindro se desplaza aplicando presión alternativas en sus conexiones. La amortiguación puede ajustarse por medio de tornillos de regulación. Entonces esto nosotros ya lo estamos estudiando. Vamos a ver, nos regresa a la misma imagen y no hay manera de regresar. Bueno, vamos a ver este otro componente que tenemos acá y es un poco diferente. Este es un cilindro multiposicional, como dice acá. Como podemos observar, uniendo dos cilindros del mismo diámetro de émbolo, pero diferentes carreras, se consiguen tres posiciones. ¿Qué significa? Que este émbolo, o más que todo este cilindro, puede tener tres posiciones diferentes. Desde la primera posición a la tercera puede alcanzarse directamente pasando por una parada intermedia. Al retroceder, la parada intermedia necesita un determinado control. La carrera más corta es la mitad de la carrera más larga. Entonces este es un actuador poco visto, pero también lo podemos encontrar. Como podemos observar,
El émbolo es más extenso, tiene dos, como decía aquí, una parada de intermedio. Y pues de este debe tener tres conexiones como nosotros lo podemos observar acá. Vamos a ver si este nos lleva al cilindro doble efecto. No. Vamos a buscar otro. Acá tenemos este otro elemento. Vamos a ver aquí. Este otro especie de cilindro, miren que le estabas mencionando. Ando un poco agripado, me disculpan. Dice acá: doble cilindro de doble efecto con vástagos unidos por yugo. Óigase bien, doble cilindro. Doble cilindro. Entonces aquí tenemos una imagen, de aseguro muchos ya lo han visto en la industria. Este cilindro se mueve sincronizado por tener vástagos unidos a un yugo. O sea, ambos se mueven a la vez. No es que uno va a salir primero y el otro después. Ambos, porque ellos están unidos, físicamente vienen construidos de esa manera. No es que uno va a salir un porcentaje, el otro va a salir al 50% y después el otro va a salir al 100% de su longitud. No, estos, ¿verdad? Están unidos y sale el primero, pues lógico que va a salir todo el componente, toda la pieza, porque digamos que es una pieza. Están construidos. Esta construcción garantiza la mínima torsión en el posicionado y desplazamiento de herramientas en conjunto. O sea que si hay alguno que esté sometido a movimientos o esfuerzos que sean de giro radiales, ¿verdad? Pues entonces evita ese tipo de problema. Además, con la misma altura de construcción, el actuador realiza el doble de fuerza en comparación a un cilindro estándar. Entonces, lo que quiere decir acá es que pues un cilindro de un vástago soporta menos que este que tiene los dos vástagos. Lógico que va a permitir una mayor cantidad de esfuerzo. Aquí tenemos otro, ¿verdad? Doble cilindro de doble vástago, de doble efecto, con vástagos dobles unidos por yugo. Esto significa, ¿verdad?, que tienen doble vástago, pero a ambos extremos. Para que ustedes vean otro tipo de cilindro que en nuestro instituto pues no lo tenemos, pero bueno, vale enseñarlo, vale mencionarlo. Entonces el cilindro doble dispone de dos émbolos colocados uno junto al otro y están acoplados por un yugo. Esto significa que se mueven de manera uniforme, es como que si fuese una pieza sólida en conjunto. Esta combinación evita que el vástago gire al colocar o transportar herramientas o elementos de construcción. Además, este principio de doble émbolo ofrece doble fuerza en el mismo nivel de un montaje, es mucho mayor pues que un cilindro estándar. Vamos a ver, creo que ahí tenemos ese ya lo tenemos allí, ya no tenemos nada más. Vamos a ver, no lo menciona. Ok, ya no tenemos más actuadores, como no, nos hace falta. Este es un actuador. Bueno, la tarea es ver los actuadores. El tema, de hecho, es ver los actuadores. Estábamos iniciando solo hablando de los cilindros, pero aquí tenemos el motor neumático. No sé por qué no hay una foto, una imagen, pero sí, ¿verdad? El motor de aire transforma la energía neumática en una energía mecánica. En el caso pues de los motores neumáticos, hay motores que giran en un solo sentido, hay motores que giran en ambos sentidos, y hay algunos motores que solo se actúan en una cantidad de ángulo, ¿verdad? Puede ser 60 grados, 120 grados, solo tiene una cierta cobertura. Vamos a ver, debo de tener, ahorita no tengo conectado a internet, por eso no lo puedo ver. Vamos a ver este otro componente. Tenemos acá, bueno, pero aquí tenemos dice actuador de semigiratorio, una especie de motorcito. Y bueno, un motorcito neumático es prácticamente similar, tan parecido a este, que me atrevería a decir que es igual, ¿verdad? Pero bueno, físicamente, estoy hablando físicamente, no estoy hablando en su forma de trabajar. El actuador semigiratorio es controlado por la aplicación alternativa de aire comprimido. Significa que debe tener es doble efecto, ¿no? Para que pueda girar en un sentido y después retorne en el otro sentido, debe tener en ambas presión de aire para que se pueda desplazar de un punto al otro. Dice, en las posiciones finales el actuador semigiratorio puede accionarse con interruptores o válvulas por medio de marcas o etiquetas. En su momento pues vamos a hablar nosotros en el software FluidSync, lo que es una marca, lo que es
lo que es una etiqueta. Estaba observando acá igual un video, ¿verdad? Pero aquí podemos ver, dice, el ángulo puede ajustarse de 0 a 180 grados. ¿Qué significa? Que hay algunos que son ajustables y otros que no son ajustables. Por ejemplo, nosotros tenemos uno que no es ajustable, ¿verdad? No permite regular ninguna especie, no tiene graduación en grados para decir este se va a mover de 0 grados a 45 grados a 47 grados. No lo permite, ¿verdad? Hay algunos que sí lo permiten, como nosotros podemos observar. Aquí en el software dice que hay algunos que tienen amplitud de regulación. Por ejemplo, habla de topes y de algunos otros parámetros que son muy importantes. Bien, aquí tenemos otro componente neumático. Es una ventosa. ¿Qué es una? Bueno, ventosa es un tipo de una especie de membrana, ¿verdad?, que puede levantar o sujetar algunos mecanismos, algunas piezas, algunos elementos. Dice, la ventosa puede utilizarse junto con un generador de vacío para agarrar piezas. Esto es como lo que estuvo diseñando la Festo, la nariz de un elefante, que para succionar, para poder sostener las piezas. La sujeción de las piezas puede simularse en Fluidsim haciendo, bueno, aquí te habla cómo simular en el Fluidsim. Aquí vamos a hablar precisamente de ese elemento, el generador de vacío. El generador de vacío crea vacío basándose de un principio inyector. En este caso, el aire comprimido fluye de la conexión 1 a la conexión 3, creando un vacío en la conexión 1. La conexión 1 puede conectarse a una ventosa. Al cerrar la entrada del aire comprimido, cesa también la succión de vacío. ¿Qué significa? Que cuando cierran, pues va a soltar la pieza. Vamos a ver acá. Aquí tenemos otra especie de elemento que habla de los actuadores. En este caso, pues vamos a hablar del cabezal o interruptor de vacío. Es una válvula que se utiliza para la conversión de una señal de vacío de presión. Cuando el vacío alcanza determinado nivel, regula la conexión en el punto 1 y se activa la válvula incorporada. Entonces este es una válvula de secuencia también de vacío. Bien, dice aquí, la válvula de secuencia se activa cuando en la conexión del pilotaje 12 debe ser pilotada este tipo de elementos, alcanzado la presión establecida. El caudal circula libremente entre el punto de conexión 1 a 2. Al cesar la señal, la válvula regresa a su posición de partida por medio de un muelle incorporado que nosotros estamos observando en la simbología. La presión de la señal de pilotaje puede regularse continuamente por medio de un tornillo ajustable. Entonces estos son los elementos. Bien, aquí nosotros vamos a terminar con los elementos de conexión. En este caso, pues estoy hablando de los actuadores. Bien, jóvenes, esto ha sido todo en este vídeo. Nuestro trabajo era hablar meramente de toditos los cilindros utilizados en la industria, o más o menos los que tengo ahorita información. En este caso, pues son los que hacen la función del trabajo, los actuadores. Entonces, hasta aquí llegamos en este vídeo. Espero que la información les haya ayudado de algo. Les agradezco su amable atención, pues, y los espero